Pues vamos a ir también cerrando el tema 7, la unidad 7 en inglés. En este caso, dedicando tiempo un poco a explicar y a ver cómo son las actividades voluntarias que podéis entregar. Normalmente estos apartados que dedicamos a explicar las actividades voluntarias tienen un doble objetivo. Primero, lógicamente, que sepáis cómo hay que hacerlas, qué se necesita y a la vez, a través de esos ejercicios, a través de la explicación de cómo se llevan a cabo, pues lógicamente también repasar un poco cierto contenido de la web. Bueno, down the memory lane, nos vamos a Evaluation Exercises, a la tercera sección, a la sección, como yo siempre digo, que está marcada con el banner rosa. Y como viene siendo ya habitual, desde la unidad 4, desde que volvimos de Navidad, nos encontramos con dos actividades, que son siempre una lectura con ejercicios y un write. Bueno, vamos con el primero que dice Reading Story, que es el texto, ¿no? Aquí tenemos un texto, The Wrong Bus, el autobús equivocado, que bueno, nos va a contar pues una breve historia, ¿no? Ya veréis ahí que hay, bueno, un poco de lío, aunque todo más o menos, quiero decir, un poco de lío en la historia, ¿no? En comprender en la lectura. El texto está totalmente ajustado a nuestro nivel y es fácil de entender. Pero, insisto, la historia que nos cuenta, bueno, pues ahí un poco de... tenemos, como ya es habitual, como digo, dos ejercicios, además dos ejercicios que se vienen repitiendo. El primero es, perdón, say if the following sentences are true or false, include sentences from the text supporting your answers. True or false, both are neat sentences. Esto quiere decir que, bueno, pues ya se sabe, leo la frase, si la información corresponde a lo que me dice el texto es verdad y si no es falso. Pero tanto las que sean verdaderas como las que sean falsas, hay que indicar una frase del texto que me confirme a mí, que me diga a mí que esa frase es verdadera o falsa. Es decir, no es como en otros ejercicios en los que solamente las frases que son falsas son las que hay que explicar, indicar, a las que hay que poner la frase correcta que corrige esa información falsa, insisto, una frase correcta del texto. No. En estos ejercicios, si la frase es verdadera, tomo del texto una frase que corrobora, que confirma que la que me dice el ejercicio es verdadera. Si la frase del ejercicio es falsa, igual, tomo una frase del texto que confirma que es falsa, ya que esa frase del texto me dará la información correcta, la verdadera. ¿Vale? Mr. Kayawama wanted to catch a bus to London. He wanted to go to Edinburgh. The club class bus didn't go to the airport. He went to a pub, bought his plane. In the end, he enjoyed the party. Verdadero o falso, todas con su frase correspondiente del texto, confirmando que es verdadera o que es falsa. Y el siguiente ejercicio, pues igual que el que aparecía en el examen, finally answer these questions with complete answers. Preguntas que hay que responder como se indica en el enunciado, con frases completas, sujeto, verbo, complemento. Recordad, eso lo comentaba también cuando repasamos aquí los exámenes. Eh, No importa, es decir, no importa, no. Cada vez que aparezca un ejercicio y cada vez que nos digan frases completas, sea un ejercicio de responder preguntas, y nos digan que la respuesta tiene que ser frase completa, es decir, una frase con sujeto, con verbo y con complemento. No es suficiente, no vale únicamente con poner la información que nos piden, el dato que nos hace falta. No, hay que meterlo todo eso en una frase. Un sujeto, un verbo y un complemento. Y recordad, que también lo he comentado a veces, que normalmente el sujeto y el verbo, o una pista o pistas para saber cuáles son, las tenéis en la pregunta misma. Ya digo, lo habitual será que en la pregunta que se os haga, ahí tenéis el verbo y el sujeto que debéis utilizar. Por ejemplo, cuando dice, Why did Mr. Katijama want to go to London? Pues, ¿cuál será el sujeto? Pues Mr. de la respuesta, quiere decir, pues dirá, ¿por qué? No sé qué, no sé cuánto. Mr. Katijama, porque Mr. Katijama quería, y ese Mr. Katijama, sujeto y el verbo quería, ya lo tenéis ahí en la pregunta. Mr. Katijama y what.
Pues eso es lo que suele ocurrir. El sujeto y el verbo que debéis utilizar en la respuesta completa, en la frase de la respuesta completa, ya lo tenéis, ya aparece en la pregunta, con lo cual tampoco hay que marearse mucho, ni inventarse, ni hacer nada, sino que simplemente fijarse en la pregunta y tomar el sujeto y tomar el verbo. ¿Vale? Bueno, esto sería en cuanto al, al texto de lectura con sus ejercicios y el otro tarea, ¿no? La otra, el otro ejercicio voluntario, el writing, en este caso, a moment to remember. Bueno, como es habitual, pues se os ofrece un texto modelo, ¿no? Eh, recordad, como dice ahí, que las actividades, las de writing, siempre se contestan directamente en el aula virtual. No se puede escribir en una página, o sea, o en un folio, hacerle un escaneo, enviarlo, no, porque aparte que no lo va a permitir el sistema y que si lo hacéis así, yo no puedo corregirlo. Por eso siempre la única posibilidad que tenéis cuando queréis entregar el texto escrito, el writing, es directamente en el procesador de texto que ofrece el aula virtual. Bueno, en este caso lo que es el modelo y las indicaciones del writing lo tenemos en este PDF, así que lo vamos a descargar y ver. Vamos a darle un poquito de tamaño grande. Vale, me dice, tienes que escribir una redacción de unas 80 palabras, que suele ser lo habitual, un poco más, ¿no? Entre 80 y 100 como mucho. Sobre un evento que te haya ocurrido en el pasado y que recuerdes como un día memorable o muy importante. Como en el ejemplo que vamos a ver, el día más importante de tu vida. Es decir, recordar algo que os pasó, que sea pues eso, que tenía mucha importancia para vosotros, que marcó ese momento, ese periodo en el que ocurrió. Y por supuesto, no tiene por qué ser algo real, puede ser algo totalmente inventado. La idea es escribir una historia donde se narre, pues eso, un día, un hecho importante o muy importante para la vida de cada uno de vosotros. Real o inventado. Lo que vas a escribir es una narración o cuento. Lo que cuentes tiene que estar ordenado temporalmente. Es decir, que puedes hacer un esquema de lo que quieras contar. Y luego construyendo las oraciones. Como ya vimos en lengua española, las narraciones pueden seguir un orden que llamamos cronológico o lineal. Es decir, que los hechos se presentan según van sucediendo en la historia. Primero el que ocurrió primero, a continuación el que ocurrió después, más adelante el siguiente. Bueno, pues en inglés es igual, exactamente igual. Esto que vais a hacer aquí, si lo hacéis, es una historia ordenada de forma cronológica, es decir, que lo que contéis está ordenado siguiendo el orden en el que ocurrió. Pues lo que escribáis primero ocurrió primero, lo que escribió, a continuación lo escribís a continuación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es, como digo, una narración, una historia. Es lo que ya hicisteis en la unidad uno. Uf, en el tema uno de lengua, pero ahora aplicado al inglés, ¿no? Comienza la historia, presenta a los personajes, a la situación, presentas dónde se desarrolla, en qué momento se desarrolla, etcétera, etcétera. Y luego ya me cuentas la historia del principio al final. Bueno, esto es una sugerencia solamente. Hay compañeros que previamente a redactar el texto, pues hacen como hizo una especie de esquema o de borrador, ¿no? O, si lo consideráis ya, podéis hacerlo directa, empezar a escribir el texto directamente, ¿no? Como veáis. Hacer primero un orden, un esquema, como dice ahí, escribir frases y luego ya escribir el texto a partir de esas frases o directamente ya hacer el texto. Tienes que usar el past simple y las expresiones de tiempo que hemos aprendido. Last night, last year, yesterday, in 2017, last evening, last Monday. Las narraciones son en past simple. Igual que en castellano, el tiempo prototípico, digamos, que se suele utilizar de cuando se cuenta, o se hace una narración es el pasado, el pretérito perfecto simple. Pues igual ocurre en inglés. El past simple es el tiempo apropiado para las narraciones. Por lo tanto, el que tenéis que utilizar en este texto que vayáis a escribir. Y si es posible, eso siempre que sea posible, podéis utilizar también conectores, el que sea, y muy recomendable aquí los conectores de secuencia que ya hemos estudiado, ¿no? Que son aquellos que ordenan, que te ayudan a ordenar los acontecimientos, ¿no? Te ayudan a indicar al que lee
qué ocurre primero, qué ocurre después, qué viene a continuación. Los sequence connectors, ¿no? Recordad que los más comunes eran esos que tenéis ahí. First, second and third, then, after that, before, until, from, to, es decir, desde un momento concreto a otro concreto, y cualquier otro conector que ya conozcáis o hayáis manejado, ¿no? Fijaos, dice, I went to the city center and had lunch with my friends. Bueno, enlazo con lo que iba a decir. Este ejemplo me permite enlazar con lo que iba a decir. Decía, conectores de secuencia o de cualquier otro tipo, siempre y cuando ya nos encontremos en esa fase. Vengo diciendo que cada uno de vosotros, de los que estáis ahora en clase, de los que estáis viendo el vídeo, vuestro nivel a la hora de redactar es diferente. Habrá muchos de vosotros, algunos de vosotros, que redacte el texto de la narración y que incluya conectores de secuencia, porque ya tiene superado lo de ya le sale bien escribir una frase, lo de unirlas entre sí, le sale bien el preparar un texto que sea coherente, es decir, un texto que me cuente, que me diga algo. Por lo tanto, ya pueden pasar a la siguiente fase, podéis pasar a la siguiente fase de complejidad en el writing de un texto, que es utilizar conectores. Pues en ese caso, y solo en ese caso, cuando os encontréis lo suficientemente seguros para escribir una frase en inglés, entonces es cuando empezaréis, recomiendo, a utilizar conectores. Que yo no he llegado a esa fase y, seamos sinceros, pienso que no voy a llegar en el curso, que yo como mucho y todavía me estoy peleando, lo que consigo es escribir frases en inglés sobre un mismo tema, ningún problema. Una frase, punto, otra frase, punto, otra frase, punto. Cualquier tipo de texto y una historia no va a ser diferente, se puede escribir con esta estructura más simple, más sencilla. Por lo tanto, si seguís, como digo, peleando con la redacción, con la creación de frases, para, una vez unidas, hablando todas del mismo tema, construir un texto, sin problema. No es necesario lo de los conectores. Porque si estáis en esa fase y utilizáis conectores, lo único que vais a conseguir es que resulte todo más difícil, que os equivoquéis y que os confundáis. Si yo lo único que puedo llegar a hacer es escribir frases una detrás de otra, pues frases una detrás de otra. Y el ejemplo que os mostraron aquí para poco indicar, hablar de los conectores de secuencia es muy, muy explícito. Fijaos, I went to the city center, had lunch with my friends. Bueno, pues esto sería el comienzo de una historia. Una frase, sujeto, verbo, complemento, un punto. Otra frase, sujeto, verbo, complemento. Y me está narrando algo. Si yo, esto es lo máximo, lo que puedo llegar a escribir esas dos frases y a unirlas, perfecto. Ese será tu texto. Que esa frase ya la tengo superada, como digo. Recomendación de utilizar conectores. Fijaos. First, I went to the city center. And then I had lunch with my friends. Primero me fui al centro de la ciudad y luego, y después, entonces, almorcé con mis amigos. Como ya más o menos yo manejo, no tengo problema en redactar frases, empiezo a unir, a meter conectores. Eso sí, no hay que meter todos y cada uno de los conectores que sepamos, ni todos y cada uno, por ejemplo, de los conectores de secuencia que se presentan aquí, no, necesitemos, ¿vale? Tan malo en lo mucho como lo poco, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, insisto, si podéis, recomendación, porque siempre mejorará para vuestro texto mejor, utilizar Connect. Bueno, vamos a ver el ejemplo, que en este caso se sitúa después, no al principio. Bueno, the best day of my life. Como siempre recordar, los textos modelos siempre suelen ser un poquito por encima del nivel que se os pide, ¿vale? Pero bueno, siempre es una buena guía para, si lo necesitamos, redactar el post. The best day of my life. It was 1997 and I was 16 years old. I loved movies and my favorite actor back then was Hugh Grant. My mother and I went shopping to central London on a Saturday evening because I needed a tracksuit and a pair of sneakers for my PE class. So we took the bus number 73 and we got off in Oxford Street. Can you imagine who we saw there? Hugh Grant was at the bus stop. I don't remember the color of the tracksuit or the sneakers I bought that day, but it was a great day, the best day. Bueno, pues como es una narración, hay un, eh,
una, una introducción, ¿no? Planteamiento, luego ya hay la historia en sí, el nudo y el desenlace, ese final de la parada del autobús, ¿vale? Es decir, sigue exactamente lo mismo, la misma estructura, la misma frases, perdón, que en la narración en castellano. Tenéis algún vocabulario para que a la hora de, si lo necesitáis y lo utilizáis, el texto modelo lo comprendáis perfecto. ¿Vale? Y de la misma manera, igual que las oraciones, perdón, que el ejercicio anterior, igual que los ejercicios de lengua y literatura, si decidís entregarlo, y yo insisto, lo recomiendo, el día 10 de abril es el último día, incluido ese día 10 claro está, es el último día para entregar. Vale, bueno, pues